Los tumores raros afectan a más de 4 millones de personas en Europa. Para avanzar en su investigación y darles visibilidad, nació en 2012 el Grupo Español de Tumores Huérfanos e Infrecuentes, que acaba de renovar su junta directiva. Hoy contamos con su tesorero, doctor Jesús García. Muy buenas. Muy buenas, encantado de estar aquí y gracias por la oportunidad de venir a hablar de este tema que aquí nos apasiona a todos y a ver si puede ser una entrevista interesante para la gente que nos ve. Seguro que sí. Doctor, pues para situarnos un poco, ¿de qué tumores estamos hablando? Pues ese es el primer problema. Son tumores muy variados. Aproximadamente hay unos 200 tumores que se consideran raros. Afectan a unos 4 millones de personas en toda la Unión Europea, como has comentado. Y no hay realmente una definición concreta, es decir, es un saco en el cual se mete todo tipo de patologías. Es muy frecuente juntar además patología infantil con patología del adulto, es decir, realmente no tenemos una definición, sino que cogemos todo aquello que otros no cogen, por decirlo así, es decir, todo lo que no podemos catalogar en las categorías habituales entra en el grupo de tumores infrecuentes. Las definiciones son variadas y la verdad que depende un poco del interés de los médicos que trabajamos en el grupo el abarcar o no abarcar un tipo determinado de patología. ¿Se sitúan en algún tipo de, en el sistema nervioso central, no sé, por ejemplo, que se pueden abarcar o son más frecuentes dentro de su infrecuencia en alguno de estos términos? Pues la verdad que el sistema nervioso central por sí mismo es infrecuente, pero para que te hagas un poco idea de cómo trabajamos, el grupo intenta buscar patología no solamente infrecuente, sino lo que llamamos huérfana, es decir, patología que para otros médicos no tiene interés o para otros grupos no tiene interés, intentar recogerla y tratarla. Por ejemplo, en el sistema nervioso central sí que hay un grupo que trabaja en este tipo de patología, con lo cual nosotros, aunque es poco frecuente, no entramos en ella. Por eso tenemos dos palabras en la definición del grupo, infrecuente y huérfano. ¿De qué supervivencia estamos hablando en términos generales y se puede ser en comparación también con el resto de tumores? Otra pregunta muy buena también. Depende de cada caso, depende de cada tumor, depende de... Como es tan variado, es muy difícil dar un promedio. Hay tumores que son muy poco frecuentes, que no tienen tratamiento, pero su evolución natural es muy lenta, con lo cual el paciente puede estar sufriendo durante muchísimo tiempo. Y hay tumores que son muy difíciles de diagnosticar, con lo cual el paciente puede estar dando vueltas por muchos sitios hasta que damos con un diagnóstico histológico preciso. Es muy variado. Habitualmente los pacientes con patologías poco frecuentes hablan de ese peregrinaje, ¿no? Digamos, de un sitio a otro para conseguir ese diagnóstico. En el caso encima de tumores, me imagino que esto se complica también aún más, ¿no? Y hablamos de tumores que en muchos casos también afectan a la supervivencia de las personas, ¿no? Sí, realmente es un drama y es un cuadro muy habitual, el paciente que tiene un tumor poco frecuente, que se hace un primer diagnóstico, que después se varía, que piden segundas opiniones, que cuando te llegan han pasado ya por 4 o 5 especialistas y cada uno ha hecho lo que mejor que ha sabido y mejor que ha podido. Es decir, que realmente son gente que ha acudido a muchas personas, todo el mundo ha intentado hacer lo mejor que ha sabido, pero que es difícil y realmente cuando una patología no es habitual, encontrar gente de referencia tampoco es sencilla, con lo cual sí es muy frecuente encontrar este tipo de paciente con largos historiales, con varios diagnósticos para una misma patología. ¿Cómo se afronta todo esto, ¿no? desde el grupo? La verdad que el grupo tiene una trayectoria todavía pequeñita, llevamos 3 años trabajando, empezó en 2012 y no es una tarea sencilla porque los tumores infrecuentes muchas veces tienen poco interés a nivel de grandes soportes o grandes plataformas de la industria farmacéutica y los médicos también, para nosotros, nos es un poquito árido el tema porque es muy difícil controlar de distintas patologías. Lo que intenta el grupo sobre todo es captar gente joven, que en otros grupos ya más establecidos va a tener más difícil poder situarse y ofrecerle como una plataforma en la que unos tumores que están poco trillados o poco trabajados, ellos realmente se pueden desarrollar este tipo de patología. Es el nicho que buscamos. ¿Se comparten los conocimientos en red? Porque hablamos de que no hay suficientes especialistas o no hay especialistas en todos los servicios para poder estudiar o para poder tratar este tipo de patologías, ¿no? Pues eso es uno de los grandes objetivos, algún día llegará, pero a día de hoy es muy difícil tener realmente identificados especialistas en cada patología que estén accesibles. Es complejo, parece mucho más sencillo de lo que después en la práctica diaria resulta. Sí que es un objetivo a trabajar, pero a día de hoy no existe esa red bien formada de gente experta disponible para cualquier diagnóstico en cualquier punto del país. Eso es un objetivo a medio plazo. ¿Cómo se trabaja en el grupo? ¿Se comparten conocimientos en cuanto con colegas de otros servicios o de otras comunidades
comunidades autónomas? Fundamentalmente se intenta ofrecer un foro de discusión, es decir, que aquel que tenga un caso raro pueda acudir a nosotros para compartirlo, sin tampoco prometer grandes cosas, porque los tumores raros son difíciles para todo el mundo, son muy complejos. Y se intenta también que la gente que tenga inquietudes por desarrollarse tenga un sitio donde empezar a crecer. Esa es nuestra apuesta, es decir, gente que quiere hacer cositas nuevas, concederles, por decirlo así, la oportunidad en un tumor concreto, lo cojan y empiezan a trabajar. Todo eso está por hacer, es todo a medio plazo, todo es futuro. La investigación muchas veces ya es difícil dentro del Sistema Nacional de Salud. Me imagino que con el tema de este tipo de tumores poco frecuentes la cosa se complicará aún más si cabe, ¿no? Pues es paradójico, porque es más difícil conseguir el soporte de la industria farmacéutica, que es muchas veces el medio natural al cual acudimos, pero sí por parte de las instituciones públicas hay bastante sensibilidad en el tema. Entonces, a la hora de conseguir becas nacionales o incluso europeas, es un buen sitio para situarse. De hecho, el grupo tiene varios ensayos clínicos en marcha, lo cual es muy complejo para un grupo que lleva apenas 3 años con tumores tan poco frecuentes. Entonces, realmente la investigación no es sencilla por parte de la industria, pero sí hay soporte público y es un entorno, como es poco competitivo, hay bastante colaboración altruista por parte de los médicos y de los investigadores básicos. Es un sitio interesante para trabajar. Hablando un poco de tratamientos, ¿qué destacaría de los últimos años en este campo? Pues probablemente eso es de lo más interesante de todo. Las nuevas técnicas de secuenciación nos permiten mirar un tumor en profundidad y eso nos ha permitido que grandes tumores desconocidos, de los que no sabíamos nada, empezamos a encontrar alteraciones similares a otros tumores, con lo cual drogas aprobadas para otras enfermedades más frecuentes podemos tratarlas. Hace poquito tuvimos un caso de un chaval muy bonito de 4 años que encontramos una mutación típica de melanoma en un tumor cerebral totalmente distinto, le tratamos igual y conseguimos unos resultados espectaculares. Es un caso, es una anécdota, pero es una anécdota que te llena, ¿no? Es un terreno muy bonito para trabajar. Sí. Hablamos de que tratamientos quimioterápicos, radioterápicos, ¿se pueden aplicar en la mayoría de los casos a estos pacientes? Aunque ya sabemos que es un campo muy amplio y hay muchas posibilidades, pero en términos generales, ¿sirven tratamientos comunes o son totalmente diferentes? Pues ese es probablemente el talón de Aquiles de esta patología. Lo que hacemos todos es extrapolar de los tumores frecuentes al más parecido. Porque tienes un tumor raro de ovario, le tratas como un tumor de ovario frecuente. Y generalmente, efectivamente, fracasan los tratamientos. Es decir, son tumores que tienen otro tipo de histología, otro tipo de biología, perdón. Y realmente lo que hacemos en otros casos fracasa en los tumores infrecuentes. Pero como lo que hay, es lo que hacemos. Hablamos también en cáncer de la medicina individualizada, de tratamientos a la carta. En este sentido, me imagino que en este tipo de pacientes esto se elevaría a la máxima potencia, ¿no? Sí, pero también es curioso porque eso está cambiando, es decir, cada vez hay más interés en desarrollar fármacos concretos para patología muy concreta. Entonces, si tienes un tumor con una alteración muy bien definida, puedes llegar a encontrar un fármaco para tratarles. Es decir, eso que antes no pasaba, ahora empezamos a encontrarlo. Un ejemplo muy claro, tenemos en el grupo tenemos una idea de trabajo con un cáncer de ovario muy poco frecuente, que se llama tumor de la granulosa, que sabemos que tiene una mutación concreta siempre igual. Ese es nuestro objetivo, eso es lo que hay que tratar. Y ya tenemos 2 ensayos en marcha tratando esa pequeña alteración que tiene. Y estamos encontrando resultados, es decir, que efectivamente la historia biológica nos ayuda muchísimo a empezar a pegarle un tratamiento a cada patología. Se habla mucho en oncología del tema de la inmunoncología. ¿Parece este campo también de alguna forma prometedor o es todavía muy pronto para hablar de este tema en este tipo también de tumores? Totalmente. A nosotros nos parece clave empezar a desarrollar la inmunoterapia en este tipo de tumores. De hecho, de aquí a un mes hay una convocatoria para empezar a utilizar inmunoterapia en todo tipo de tumores y el grupo va a desarrollar 2 ensayos clínicos en esta patología porque nos parece que el mecanismo de acción, activar el sistema inmune, es tan general que debería servir prácticamente para casi todos los tumores. Y en esta patología, que tenemos tanta variedad, hay que probarla y tenemos muchas esperanzas de que sea útil. Sí. Los pacientes con enfermedades poco frecuentes habitualmente hablan de esa dificultad, ¿no?, de acceso a profesionales formados, ¿no?, y especializados de alguna forma. ¿Hay algún contacto con FEDER, por ejemplo, con la Federación de Pacientes con Enfermedades Raras? Lo hay, pero todavía es muy inicial. Eso es un campo que tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar un poquito mejor la red con los investigadores básicos, que también hay redes de investigación en enfermedades raras. Tenemos que trabajar con las redes de pacientes, que son el mejor altavoz para darnos a conocer y captar gente que esté por ahí pues dando vueltas de especialista en especialista. Y después lo que nos gustaría es trabajar a nivel europeo. Pero son cosas muy complejas, no son sencillas, pero sí, hay que hacerlas y están un poco en la hoja de ruta del grupo.
También hay conexiones con el ciber, o por ejemplo, pues con algún tipo de CESUR que sea más especializado en este tipo de temas. Con el ciber queremos empezar a trabajar, hemos tenido algún contacto, pero todavía no se ha materializado en nada. Y yo creo que en estos años sí que vamos a conseguir, sobre todo, empezar a coleccionar tejido, que es el primer paso para averiguar qué le pasa a los tumores y empezar a tratarlos. Hay mucho que está hecho, lo que pasa es que es cierto que igual que los tumores son variopintos, son cosas variopintas, con sedes distintas, entonces eso es un reto. Doctor, pues García Donás, muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, a ver cómo avanza, ¿no?, todo en este campo. Gracias a vosotros por la invitación, gracias por la sensibilidad de tratar este tipo de temas y la verdad que os habéis documentado muy bien, o sea que os felicito por la entrevista. Gracias.